30 de mayo, vamos a hablar de la causa Malvinas y del uti possidetis iuris. ¿Sabes qué significa el principio uti possidetis iuris? No, porque sabes que yo leí tu blog y me di cuenta que no lo sabías, Marco. Porque no tenés ni idea de la causa Malvinas. Antes de meternos con el 30 de mayo de 1810, que un poco ya adelanté en el video anterior, vamos a hablar del uti possidetis iuris, que es este principio internacional en el cual un nuevo estado que se independiza va a heredar los límites que le correspondían al antiguo virreinato en nuestro caso, pero a la antigua colonia se ha aplicado en otros casos, ¿ok? No es Argentina el único caso de aplicación del uti possidetis iuris, es una costumbre internacional. Nació como costumbre regional en América Latina por todas las colonias españolas y luego fue utilizándose en otras partes del mundo y hoy en día está claro que es una costumbre internacional y ya vamos a meternos bien con eso. Pero me parece importante recordarlo, el uti possidetis iuris, que su principal objetivo es que cuando se independizan los nuevos estados no existe terra nullius. El terra nullius, perdón con las palabras en latín, pero quiero que ustedes manejen un buen vocabulario. El terra nullius es tierra de nadie, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando se independizaban los estados, por ahí nuevos estados pobres quizás de presupuesto militar y demás, claro, ni hablar Reino Unido, pero las demás potencias estaban a la pesca a ver de qué territorio le podían afanar. Entonces, ¿qué pasaba? Este principio lo que era proteger el título que tenían los nuevos estados, por ahí muy pobres, ¿no? Militarmente, ese título, ¿no? Frente a las otras potencias que querían robarles sus territorios. Bueno, las Malvinas, la causa Malvinas es el claro ejemplo de esto, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Acá tenemos un mapa del Virreinato del Río de la Plata y vemos que está la Capitanía de Chile. El Virreinato del Río de la Plata, que luego pasa a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata, Confederación Argentina, cualquier nombre, es lo mismo para la Constitución Argentina, esto es importante, es el mismo Estado, con distintos nombres, todos oficiales. Bien, las Provincias Unidas, vamos a usar, tenían muy en claro que Chile no era una provincia unida del Río de la Plata, ¿ok? Tenían en claro de que ese era otro límite, que cuando se independiza Chile, hereda ese límite. Hereda el límite que tenía al momento de independizarse, no un límite de cualquier... porque los chilenos, viste cómo son, no tengo nada contra ellos, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros heredamos los límites del momento de nos independizamos. En ese momento todos los límites del Virreinato del Río de la Plata pasan a ser Provincias Unidas. Chile no. Ahora, las Malvinas sí. Las Malvinas dependían del Virreinato del Río de la Plata y dependían directamente de Buenos Aires. Y esto explica el decreto que Saavedra y Paso redactan y publican el 30 de mayo de 1810, a 5 días de la Revolución de Mayo, donde Saavedra paga sueldos adeudados en Malvinas. Y acá quiero meterme porque Saavedra lo tenía muy en claro, parece. El tipo sabía que le correspondía pagar sueldos adeudados en Malvinas, porque él era presidente de la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Y es que cuando uno habla de costumbre internacional, por ahí, está muy bien que no lo sepan, es importante decir que la costumbre internacional es fuente de derecho internacional. Es una de las fuentes, por no decir la más importante, porque si bien el tratado y la costumbre son las más importantes, el tratado como ley escrita y la costumbre como ley no escrita son las dos más importantes. Pero incluso los tratados, antes de estar escritos y firmados y estar en vigencia, también fueron costumbre en muchos casos. El nacimiento del derecho internacional es costumbre. Es que no haya ningún derecho escrito y todos estemos de acuerdo de que estamos obligados a hacer algo. Todo el derecho nació así, como costumbre. Y luego se fue codificando en tratados, en normas y demás. Pero es importante esto, porque por ahí se nos pasa de largo que como es derecho no escrito, no tiene validez. Y no, ojo al piojo. La costumbre internacional es derecho, es obligatoria y hay que demostrar dos cosas para poder identificar una costumbre internacional. La primera es la repetición a lo largo del tiempo. Una conducta que se repite a lo largo del tiempo. Y la segunda, que es la opinio iuris, o el aspecto subjetivo o psicológico, es el sentimiento de obligatoriedad que uno tiene de cumplir con esta obligación. Entonces el uti possidetis iuris es una costumbre. Nació como costumbre regional y luego se fue expandiendo al mundo. Y acá yo tengo
Bueno, este video obviamente, el video pasado también escribí los libros en la descripción, no los mostré, pero acá los voy a mostrar. Las Malvinas entre el derecho y la historia de Cohen y Rodríguez, excelente libro. Y acá tengo un libro que es mío, esto lo escribo yo, tiene mucha información sobre Malvinas. Y les voy a mostrar esto que yo les estoy diciendo sobre los casos de aplicación del uti possidetis iuris, ¿no? Donde uno aplica este principio sin necesidad de una ley escrita. Entonces, ya mencioné el primero. 30 de mayo de 1810, Saavedra paga sueldos en Malvinas, porque entendía que como Malvinas pertenecían a los límites del virreinato del Río de la Plata y estaban dentro de ese virreinato, al independizarse, entre muchas comillas, ¿no? Porque en 1810 no hubo independencia, pero ya ejercimos nuestro gobierno y el uti possidetis iuris de Argentina en todos los tratados se remonta al 25 de mayo de 1810, que fue el momento donde empezamos a administrar nuestro territorio desde acá. Si bien la independencia viene después, el proceso se entiende que comienza acá, el 25 de mayo de 1810. Esto también lo aclaro porque muchos, los ingleses hacen lo boludo con esto. Perdón por las malas palabras, voy a poner el pip porque me lo criticaron del video anterior. Por ejemplo, en Argentina, en 1813, la Asamblea Constituyente, uno de los proyectos de constitución que obviamente no se lleva a cabo, en el artículo 4 decía: el territorio del Estado comprende a las provincias de Buenos Aires, Paraguay, Córdoba, Salta, Potosí, Charcas, Cochabamba, La Paz, Cuyo y la Banda Oriental. ¿Esto qué era? Sencillamente, eran las provincias que eran parte del virreinato del Río de la Plata. Por lo tanto, el nuevo Estado iba a incorporar estas fronteras, estos nuevos países, estas provincias, si se quiere, ¿no? Pero con las fronteras del virreinato del Río de la Plata. Ahora, acá no aparece Chile, no aparece Perú, porque Perú era el virreinato del Perú. No aparece Venezuela, porque Venezuela era la capitanía de Venezuela. Nosotros respetamos las fronteras que estaban en el virreinato, en la época colonial. Nos independizamos, pero respetamos la frontera. Bien. En 1869 hubo una disputa entre límites entre San Luis y Mendoza, y la forma de resolverlo fue revisar la Real Provisión de 1603, que va a fijar al río Desaguadero como límite entre esas dos provincias. O sea, nos fijamos cuáles eran los límites de la época colonial y los vamos a aplicar a los nuevos territorios, ¿verdad? Y esto, que es una costumbre, no solamente en Argentina, la costumbre internacional, en este caso, en este momento, ¿no? En el siglo XIX, todavía como costumbre regional de América Latina. Por ejemplo, en Venezuela, que lo mencionábamos recién, la Ley Fundamental de Angosturas, 1819, en el artículo 2 dice: su territorio será el que comprendía la antigua capitanía de Venezuela y el virreinato del nuevo reino de Granada. Ok, toma el mismo territorio que tenía el antiguo virreinato. México, 1824. La nación mexicana se compone de las provincias comprendidas en el territorio del virreinato llamado antes Nueva España. Está muy claro cómo hay un sentimiento de obligatoriedad y una práctica repetida a lo largo del tiempo. 1824. Constitución de las Provincias Unidas de Centroamérica. El territorio de la República es el mismo que antes comprendía el antiguo reino de Guatemala, a excepción por ahora de la provincia de Chiapas. Ok, es muy claro esto, no hay mucha complejidad. 1826, Constitución de Honduras. Artículo 4. Su territorio comprende todo lo que corresponde o ha correspondido siempre al Obispado de Honduras. Decime vos si no está muy claro. Y esto se va a aplicar en América Latina, pero también en el mundo. Burkina Faso contra Mali, en la Corte Internacional de Justicia, en 1986, va a aplicar esto, porque la delimitación que tenían las fronteras entre estos dos territorios coloniales va a ser la que van a tener ahora Burkina Faso y Mali. Y va a aplicar, en realidad acá se llama el principio de intangibilidad de las fronteras heredadas de la colonización. Así se llama el principio en África, pero te das cuenta que es el mismo. Es la intangibilidad de las fronteras heredadas de la colonización. Bueno, y claramente este caso, al aplicarlo en África, demuestra que no es una costumbre regional, ¿sí? Es una costumbre internacional. De hecho, mismo Reino Unido lo ha aplicado, por ejemplo, no sé, cuando fue la mediación entre Argentina y Brasil, 1826 más o menos, viene George Canning, Reino Unido, a mediar entre los dos estados. Y George Canning ahí dice: vamos a respetar los mismos territorios que teníamos, aplica el uti possidetis iuris, un británico en Argentina, reconociendo que este principio aplica, es obligatorio, y además
que le da la razón a Argentina en Malvinas. Porque incluso en 1925, Reino Unido reconoce la independencia argentina sobre Malvinas y no dicen nada. No hacen ninguna reserva ni objetan que en Malvinas estaba Argentina en aquel momento. Flameaba la bandera argentina, porque son argentinas, y en 1825 Argentina ejercía su plena soberanía sobre las islas. Hasta 1833 que los británicos las roban. Plena soberanía efectiva que también es pacífica y no controvertida. ¿Y por qué esto es importante? Porque Reino Unido podrá tener hace casi 200 años soberanía efectiva sobre las islas, pero esa soberanía no es ni pacífica, la ocupó ilegalmente, no bombardeando, robando el territorio, sino que además la sostiene con una base militar, por lo tanto pacífica no es. Pero además la soberanía tiene que ser no controvertida, lo dijo Max Huber en el caso Isla de Palmas. Y esta soberanía no controvertida no la tiene nunca Reino Unido, porque constantemente Argentina protesta cada vez que el Reino Unido hace cualquier hecho. Por lo menos antes que llegue Milei. Pero bueno, no importa, está en la Constitución Nacional. Este es un reclamo irrenunciable e imprescriptible de la República Argentina. Entonces, ¿por qué es importante esto? Reino Unido podrá tener la soberanía efectiva. Pero, como bien dijo Max Huber en el caso Isla de Palmas de 1928, vos podés tener la soberanía efectiva. Pero esa soberanía tiene que ser pacífica y no controvertida, como por lo menos lo tenía Países Bajos en este caso. Reino Unido eso no lo tiene y no lo va a tener nunca, porque Argentina no va a renunciar nunca a ese derecho. En cambio, Argentina sí tuvo una soberanía plena, efectiva, pacífica, no controvertida. Lo tuvo de 1810 a 1833, como dije, pero además, previo a 1810, cuando España era la soberana, también esa soberanía fue efectiva. Desde 1774 en adelante, Reino Unido ni ninguna otra potencia del mundo reclamó la soberanía de Malvinas, cuando eran españolas, y hasta 1810, y después, cuando Argentina hizo uso de su derecho y su título efectivo de soberanía sobre las islas, tampoco dijeron nada. La primera protesta de Reino Unido se da en 1829 y luego tenemos la ocupación ilegal de 1833. Pero vamos con el caso de Isla de Palmas, que me parece que contextualiza un poco esto que yo estoy diciendo, que no lo digo yo, sino que lo dijo un árbitro de la Corte Permanente de Arbitraje, y hoy en día esto es utilizado por el derecho internacional para poder definir quién tiene verdaderamente la soberanía sobre un territorio, si vale más el título efectivo o vale más la ocupación efectiva, pacífica y no controvertida. En este caso, Estados Unidos era sucesor de España, todo legal, tenía títulos, perfecto, pero no ejercía la soberanía. Y Países Bajos, desde el siglo XVII, venía ejerciendo la soberanía ya hace años, no sé. Tenía una soberanía que no solo era efectiva, sino también pacífica. No había ningún estado que le reclamara constantemente. El árbitro Max Huber terminó dándole la razón a Países Bajos por tener esta soberanía pacífica y no controvertida, que es mucho más poderoso que tener un título como tenía Estados Unidos. Y ese Reino Unido dice, bueno, Argentina tendrá los títulos, pero nosotros tenemos la soberanía efectiva durante casi 200 años. Y usan este fallo diciendo, bueno, mirá acá lo que pasó. La diferencia es que la soberanía que tiene Reino Unido no es pacífica y no controvertida. Argentina constantemente reclama por su derecho que tiene sobre las Islas Malvinas. Por lo tanto, no aplica lo mismo que en el caso de Islas de Palmas. Porque en el caso de Islas de Palmas, Estados Unidos no había dicho nada durante más de 200 años. En cambio, en este caso, Reino Unido podrá tener la soberanía efectiva, pero lo tiene en base a una usurpación que es ilegal, porque ¿cómo vas a adquirir territorio bombardeando y evacuando a la población? No, eso no es una forma válida de adquirir territorio. Pero no solamente eso, sino que durante 200 años Argentina te está protestando, te está reclamando. Cada acto que haces ahí tenés una protesta de Argentina que dice esto es ilegal porque las Malvinas son argentinas. ¿Y qué pasa con Anno Bonn? No tenemos esto. Argentina nunca, en 200 años, dijo Anno Bonn es Argentina. Por lo tanto, te das cuenta como, por más que Luti Posietis Iuris, que tampoco, pero ponele que sí, bueno, te das cuenta que el título efectivo que podés llegar a tener, si no ejercés soberanía efectiva, o no protestás cada vez que el Estado que está teniendo soberanía efectiva sobre un Estado, ejerce cualquier cosa, vos tenés que protestar, decir, che, mi derecho vale, porque si no protestás, se genera costumbre internacional, como han pasado en otros casos, pero la costumbre internacional también es esto, una conducta repetida en el tiempo con sentimiento de obligatoriedad. Por lo tanto, si Reino Unido ejerciera soberanía y Argentina no diría nada, se ejercería una costumbre internacional en favor de Reino Unido.
que tiene derecho a ejercer lo que está haciendo porque Argentina no dice nada. Que es también lo que está pasando con el gobierno de Milei. Milei no dice nada cada vez que Reino Unido hace o deshace. Es un problema. Es un problema. Por eso cada vez que Reino Unido dice A, Argentina tiene que contestarle B. Decir, che, estas islas son mías y lo que vos estás haciendo es ilegal por esto y por esto. Para algunos puede llegar a ser un papelito que se manda desde Cancillería. Pero para el derecho internacional es ser un objetor persistente y que no se te genere costumbre internacional en contra. Argentina no solamente tiene que asegurarse que tiene los títulos, porque los tiene, pero también tiene que asegurarse de que esos títulos, o por ejemplo la prescripción adquisitiva que alegó Reino Unido. La prescripción adquisitiva, es decir, que por el paso del tiempo vos perdés el derecho. Si vos protestás, cada vez que vos protestás, te estás asegurando de que tu derecho sigue siendo válido. En el caso de Annobón, podríamos decir, che, el derecho de Argentina ya prescribió, si Argentina no lo ejerció en 200 años. En cambio, con Malvinas, Argentina no solamente lo protestó rotundamente y constantemente, haciendo que su derecho no prescriba. No prescribe Reino Unido. Así que está muy clara la diferencia entre el caso Malvinas, caso Annobón y caso Isla de Palma, si querés agregarle otro caso, donde ya vimos lo que dijo el árbitro McHoover, y eso es tenido en cuenta por toda la comunidad internacional, esta jurisprudencia que no aplica ni siquiera el caso Malvinas a favor de Reino Unido, ni tampoco aplica el caso Annobón en favor de Argentina, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Gracias por llegar hasta acá, ya saben, suscríbanse, den me gusta y compartan. Espero que este video no haya sido muy técnico porque es mi principal problema. Ya saben, me basé en estos estudios personales y en este libro de Cohen y Rodríguez. Muchas gracias.